Bajo la alfombra, José Gutiérrez Vivó reflexiona. El día de hoy se está realizando, todavía no termina, la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Washington. Y en el caso de los días previos, incluso de las semanas previas y a veces hasta meses previos, como siempre en el caso mexicano, empieza a crearse una ola que va creciendo y creciendo porque existe la percepción tanto en la sociedad como en el mundo de la política y de los negocios sobre la importancia de la visita del presidente de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ya no se diga cuando nos han visitado presidentes de los Estados Unidos aquí en alguna parte de la República Mexicana, no siempre en la capital. En este caso, es una visita la cual generó una expectativa dependiendo a quién le pregunte usted. Algunos quizás en el terreno de los negocios pensaron que recordar una vez más los 20 años del llamado Tratado de Libre Comercio, pues podría ser una buena oportunidad para mejorar algunos de los aspectos de la mecánica del mismo. Los números arrojan que después de un poco más de 2 décadas, el crecimiento del comercio entre los dos países ha sido, para mí, escaso. 11.7% en casi 20 años. Es un crecimiento que si usted divide la cantidad, se va a dar cuenta que realmente es un crecimiento muy bajo. No porque despreciemos incluso una décima, pero finalmente pensaríamos que fuera mucho mayor. Ahora, en el caso de lo que es el mundo de la diplomacia, por supuesto, es un bocadillo muy apetitoso el poder tener a los dos presidentes conversando, realizando actividades, y bueno, este es el deleite del cuerpo diplomático y del cuerpo consular, y también por supuesto una carga de trabajo muy grande a lo largo de muchas semanas y también de las posteriores. Pero específicamente en el caso del presidente Peña Nieto, es una visita que me atrevo a pensar, y lo dejo subrayado, me atreví a pensar que es una visita que no es una coincidencia en el calendario de este año que estamos iniciando. No es una coincidencia porque venimos hace ya un buen tiempo teniendo una circunstancia muy compleja en la imagen del presidente de México, adentro y afuera. Venimos esperando respuestas que hay de dos. Unas que no llegan, pero se nos ofrecen, y otras que llegan, pero en un tono discursivo y esperanzador, pero finalmente no las acabamos de ver de manera completa. Durante la reunión que tuvieron ellos, hay que recordar que al final estuvieron sentados en la ya muy famosa oficina oval, donde han estado varios presidentes mexicanos en diferentes épocas. Y en este caso había 3 temas, vamos a decir, principales mencionados por los señores presidentes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la inseguridad o del crimen, o como quiera usted llamarlo, en el caso mexicano. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos fue muy preciso, muy calmado como es él, en decir, deseamos a México que pueda combatir, que pueda mejorar la situación de la inseguridad, y bueno, pues si en algo nos requieren, siempre estamos listos como buenos vecinos, pero es un asunto que ustedes, por supuesto, lo tienen como número 1 en su agenda nacional. En otras palabras, no hubo un compromiso de algo específico, lo que usted quiera pensar en materia de lucha en contra de toda esta delincuencia. En el segundo aspecto se habló de Cuba, y pues se dijo que posiblemente México, que ha sido propiamente el único país hasta hace poco tiempo que mantuvo relaciones con el gobierno de Castro Ruz y durante muchos años,
Bueno, pues posiblemente podríamos ayudar ahora que Estados Unidos, como ya es conocido, decidió entablar relaciones diplomáticas, al igual que Cuba, con pues ambos países. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que no sé si tengamos mejores contactos que los que pueda tener Estados Unidos, ya sea a nivel diplomático, a nivel de agentes especiales, a nivel de las agencias de inteligencia, no lo sé, porque eso solamente pues es material clasificado, pero indiscutiblemente que no dudo que los Estados Unidos en este caso tengan un plan, pero bueno, nos corrieron la cortesía y México también la corrió para que si en algo te puedo ayudar, para que las relaciones se puedan superar pronto, ambos contamos con ambos. Otro de los temas tiene que ver con lo que es la infraestructura, o sea, las instalaciones que hay en la frontera entre México y los Estados Unidos. Se volvió a reiterar algo que ya no sabemos todos, que es la frontera más cruzada del mundo, que hay que esperar mucho tiempo, en ocasiones demasiado tiempo para cruzar, ya sea a pie, en vehículo o en transporte público o en transporte de carga. Y esto se debe a que las tecnologías, tanto estructurales en materia de ingeniería como las tecnologías en el terreno electrónico y digital, aunque se han mejorado, todavía están lejos de lo que requiere una frontera como esa para poder ser eficiente, porque al final de cuentas le quita el tiempo a las personas en lo físico, le quita el tiempo a quienes contratan a esas personas, ya sea del lado de los Estados Unidos o del lado mexicano, y bueno, ya no se diga aquellos que van en un autobús de pasajeros que no llegan a tiempo, y bueno, en el caso del comercio, de la industria, muchas veces los productos se retrasan más de la cuenta y esto detiene las cadenas productivas. Mal que bien se ha logrado, pero indiscutiblemente fue señalado como algo importante que se tiene que hacer. Yo recuerdo que en algunas de las visitas que tuvieron los presidentes de los Estados Unidos y de México en los tiempos del expresidente Felipe Calderón, se hablaba precisamente de esto, que teníamos, esto lo dijo en el siglo XX, que teníamos que construir la estructura en la frontera, la estructura del siglo XXI. Bueno, ya sabemos que estamos en el siglo XXI y bueno, pues estamos en el año 15 del siglo XXI y me llamó la atención que volviera a repetirse la necesidad. Quizás esto quiera decir que pues en detalle no hemos hecho lo que debiéramos, tanto nosotros como quizás ellos también, para poder agilizar la frontera. En cuanto a el trasfondo, a mí me parece que la visita del presidente Peña Nieto, le decía al principio que es muy oportuna políticamente, porque le viene a dar un espaldarazo, dado que el hombre, como se le califica, más importante, poderoso del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sea quien sea, lo importante es el cargo al final, le haya recibido en los primeros días de trabajo. Y esto pues es un mensaje que seguramente será bien manejado para efectos de la difusión presidencial y también a nivel internacional, porque se han recibido infinidad de señalamientos y de críticas y de acusaciones y de peticiones de renuncia, tanto en México como fuera de México, para el señor Peña Nieto por los temas que usted y yo ya conocemos. Y bueno, en el momento que lo recibe el señor Obama, lógicamente es una forma, yo diría, sutil, pero muy abierta de decir, este hombre sigue siendo el hombre que presida los Estados Unidos mexicanos. Claro, puede haber sorpresas, pero hoy por hoy, en esto que estamos reflexionando, la realidad es que hoy por hoy se le dio el espaldarazo. El presidente de México viajó con un buen número de secretarios, los cuales indiscutiblemente pues deben de rendir un informe
un informe, a mí me gustaría muy detallado, lo digo como mexicano, un informe donde podamos darnos cuenta exactamente qué es lo que los secretarios hayan de alguna forma ¿Un México sin discutido petróleo? con José Gutiérrez Vivó el reflexiona. homólogo de cada uno de ellos. Tenemos el caso, por supuesto, del secretario de Gobernación, que maneja la política, que maneja la gobernación interna de la República, que maneja también la seguridad nacional, que maneja los sistemas de inteligencia. Bueno, ¿qué fue lo que trataron el señor Osorio Chong y su contraparte, que son varias agencias de los Estados Unidos? Nos gustaría tener un reporte. No me hago las ilusiones de que nos vayan a decir todo, porque ya sabe usted, con aquello de que hay asuntos que son clasificados, pues va usted a saber si vayamos a tener toda la información. Por otra parte, tenemos el caso de la cuestión financiera. Bueno, en la cuestión financiera estamos pasando, como ya lo sabemos, por un momento muy complejo. Si no el más complejo de los que hemos vivido, es extremadamente difícil. Ya sabemos, no lo quiero aburrir, ya sabemos que nuestro pobre peso se nos está cayendo, todavía no llega a como nos los puso Felipe Calderón en el año de 2009, pero bueno, yo espero que no lleguemos a ese nivel. El petróleo sigue bajando, como dicen los que hablan mucho de esto, en caída libre, y eso quiere decir que nuestro salario nacional, nuestro ingreso, nuestra quincena nacional se nos está cayendo. En otras palabras, es como si el patrón nos reduce el sueldo y cada cheque que recibimos es por menos dinero. Este dinero es muy importante, posiblemente aparte de la cobertura que se logró un poquito a la prisa cuando el precio del petróleo empezó a caer. Esto nos pueda salvar en un porcentaje X en el año 2015, pero no sabemos al final de cuentas qué va a suceder con una política que la trataremos en otra reflexión, que tiene que ver con asuntos no solamente petroleros. El petróleo, aparte de ser un energético y sus derivados, también es un arma bélica, es un arma diplomática, es un arma política. Y bueno, todo esto que está sucediendo indiscutiblemente es otro capítulo para otro momento aquí en Collective Beat. Quiero decirle a usted que así como los dos secretarios que le mencioné, pues está el secretario de Energía, los mexicanos, yo creo que ya es llover sobre mojado el no entender el absurdo que mientras que baja la materia prima que genera la gasolina, el gasavión y una serie de productos que llegan hasta la petroquímica, etcétera, bueno, pues vamos al revés, vamos en una carretera en sentido contrario. Ya lo hemos hablado. La razón es que finalmente recordemos que el petróleo no es solo, y sus derivados, insisto, no es solo un energético, es un impuesto. Entonces, a falta de una dependencia que haga bien su trabajo, que no lo ha hecho desde hace muchos sexenios, por algo tenemos toda esa economía informal, por algo tenemos el contrabando, por algo tenemos la economía de la droga y tenemos otras economías más paralelas, las cuales no contribuyen con la hacienda pública, con el dinero que se necesita para que podamos vivir mejor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos comenta el señor Videgaray en cuanto a sus pláticas con su homólogo en el Departamento del Tesoro, que por cierto está cruzando la calle muy pegadito a la Casa Blanca, ahí en la avenida Pensilvania. Ahora, por otra parte, creo que en el caso de esta reunión, el asunto referente a los derechos humanos. Mire, hemos escuchado al señor Obama y a su antecesor, el señor Bush, el cual no tiene muchas credenciales para hablar de derechos humanos, que digamos, y al señor Clinton y al anterior señor Bush. Hemos escuchado hablar de los derechos humanos, yo creo que casi desde que el hombre es hombre. El primero que violó los derechos humanos fue un señor que se llamaba Caín y tenía un hermano que le caía muy mal.
y bueno, pues un día con un hueso lo mandó al otro mundo. Ahí empezaron los problemas de los derechos humanos, los derechos de los demás. En este caso, creo yo que el gobierno de los Estados Unidos, de alguna forma, y también es una opinión personal, de alguna forma se le ha pedido esto bajo puerta cerrada, que no emprenda una campaña sobre la violación de los derechos humanos, que son miles de humanos a los cuales se les han violado sus derechos, que no la emprenda, porque esto pondría a México en una circunstancia donde las cosas no están para tener la presión del país, vamos a decir, más poderoso del mundo. Entonces, siempre hay acuerdos, muy aparte de las caras que usted vea, muy aparte de las oficinas ovales, muy aparte de toda la parafernalia que implica una visita de estas, que nos entretiene mucho, a muchos mexicanos entretiene esto. Bueno, muy aparte de ello, hay acuerdos que se logran antes. Incluso el subsecretario de Relaciones Exteriores para lo que se llama América del Norte, México, desde lo que es la zona de la Ciudad de México, lo que es el eje volcánico, donde está el Popocatépetl, donde está el Ajusco, etcétera, geográficamente ahí se inicia América del Norte, geográficamente, y ahí se inicia América del Sur. Y específicamente lo que está en medio, que se le ha llamado América Central. Bueno, en el caso de América del Norte, no es conveniente quizás hacer mucho ruido sobre los temas que tantos mexicanos y con tanto dolor, unos más y otros menos, han querido, que es el caso de los 43 o de los 42, como quiera usted ponerlo. Para mí siguen siendo 43. En el caso, por supuesto, de aquella horrible masacre cometida por soldados mexicanos en Tlatlaya, en el estado de México, y de la cual, pues, como que se nos escabulle en el terreno de las responsabilidades realmente qué es lo que se va a hacer. Me imagino que es un tema delicado entre políticos, el que el jefe del ejército, de las Fuerzas Armadas, que es el propio presidente, no es el secretario de la Marina ni el secretario de la Defensa. El mero jefe, ya lo sabe usted muy bien, es el presidente. Bueno, pues es un poco difícil voltearse el dedo hacia sí mismo, siempre en la vida, pero es muy difícil porque finalmente él sería el responsable final de lo que haya pasado con el ejército. Entonces, ahí hay un dilema que se tiene que resolver y que no se ha resuelto. Ha pasado el tiempo, hay gente que se está desesperando y con razón, hay deudos, hay indignación, hay cosas que no pueden ser olvidadas, y aquí tenemos estos dos asuntos, el del Estado de México y el Estado de Guerrero. Claro que no pienso, para no tomarle más tiempo en este espacio de reflexión de Collective Beat, meterme a tantas fosas, tantos ríos, tantas montañas, tantos agujeros en donde hemos encontrado cadáveres, osamentas, y la lista, bueno, pues ya usted la ha escuchado. Es más, yo ya ni creo en el número de personas porque me lo han cambiado mucho. En tiempos de Felipe Calderón era X número, en tiempos del presidente Peña Nieto el número ha reducido, me refiero no porque hayan encontrado muchos, quizás ni un número regular. El asunto es que es complejo, hay que entenderlo, por algo los escondieron, pero no por ello vamos a cejar en demandar que aparezcan nuestros muertos, aunque no sea su muerto, disculpe la expresión, pero son nuestros muertos de los mexicanos. Bien, ahora déjeme decir que en cuanto a la materia referente a la relación entre los presidentes de México y de los Estados Unidos, es una larga circunstancia. Desde que México tuvo su primer presidente, Guadalupe Victoria,
y desde que Estados Unidos tuvo su primer presidente, el general Washington. En aquellos tiempos, por supuesto, no había, vamos a decir, ni las facilidades para que se pudieran dar este tipo de circunstancias, ni siquiera en carroza o en caballo, pero me voy a referir al siglo XIX. Al siglo XIX, que fue un siglo muy complejo. Me lo voy a brincar porque tuvimos episodios que serían muy largos uno por uno, pero cuando llegamos a 1909, un 16 de octubre, se reunió el general, el dictador Porfirio Díaz, con el señor William Taft, un hombre pesadito me refiero en su tamaño, de gran bigote, un hombre que pues fue abogado, fue juez, fue defensor, fue fiscal, estuvo metido en esos terrenos, no tuvo experiencia militar en ningún momento de su vida, también es un hombre que nació en la ciudad de Ohio, en Cincinnati, un día precisamente 15 de septiembre, muy patriota, el presidente Taft. Pero bueno, en aquella ocasión básicamente fue protocolo. El señor Taft viajó en el ferrocarril con el carro Mayflower, que tiene una connotación histórica. Llegó a lo que se conoce como precisamente El Paso, ahí durmió en el Hotel San Regis, y al día siguiente, bueno, hizo algunas cosas locales y de ahí llegó Díaz Mori, Porfirio Díaz Mori, el dictador mexicano, presidente. Bueno, ya no sabían qué hacer los sastres porque no le cabían las medallas. Estaban pensando ver si le podían colocar medallas en la espalda con decoraciones. Pero bueno, cada quien su gusto decorativo. El hecho es que este hombre, Porfirio Díaz Mori, cruza a los Estados Unidos, se le hacen las ceremonias y luego el presidente Taft hace lo mismo y bueno, pues va para el otro lado. Es un presidente que de alguna manera pues no tuvo mucho pegue en los Estados Unidos y desgraciadamente pues para él no fue reelecto. Bueno, es el caso de 1900, concretamente principios de siglo. Estamos hablando, como le dije, de 1909. Luego nos brincamos a un presidente muy emblemático de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Él se reunió en 1943 con el presidente Manuel Ávila Camacho. Se reunieron en Monterrey y en realidad también fue un intercambio de visitas. Hola, te vengo a saludar, ¿cómo estás? Hola, yo también te quiero saludar. ¿Tú eres presidente? Ah, pues yo también. Bueno, pues nos saludamos y platicamos aquí junto con un sabroso cafecito. Luego vino del 43 al 47, Harry Truman se reunió con Miguel Alemán Valdés y fue una visita de estado, o sea, con pompa y circunstancia, desfiles y todo lo que usted quiera y mande, cena, baile, etcétera, etcétera. Esto fue en la Ciudad de México, cuando se reunió Harry Truman con Miguel Alemán Valdés. Viene la época en que Harry Truman entonces se reúne con un nuevo presidente veracruzano, Adolfo Ruiz Cortines. Esto fue en la zona de Nuevo Guerrero y bueno, fue el famoso caso de la presa Falcón, que hace muchos años fue muy comentado. Las nuevas generaciones quizás no lo recuerden, la famosa presa Falcón entre los dos países, que tenía que ver mucho con el riego de los campos de las dos naciones a nivel fronterizo. Luego viene el general Eisenhower, el hombre victorioso de la Segunda Guerra Mundial, que llegó a presidente. No creo que haya imaginado que llegaría a ser presidente, pero llegó. Se reunió en Acapulco, cuando todavía no había informes del Departamento de Estado para que no se aleje usted más de 2 cuadras de su hotel en Acapulco. Bueno, pues ahora así es. Y fue una reunión informal
una reunión informal con Ruiz Cortines y el general Eisenhower. Luego venimos a lo que es 1960, el México, desde el México del 53, del 60, del 59, ya era el México que empezaba como a que a lo mejor la íbamos a empezar a hacer. Quienes lo vivieron, posiblemente sus padres o sus abuelos lo recordarán muy bien, y todavía nos quedan varias cosas de ello, aunque no mucho. Bueno, finalmente en el año, como le decía a usted, de 1960, se reúne Adolfo López Mateos, que coincide con Peña Nieto en que los dos son del Estado de México, y que aparte Peña Nieto, como ha dicho, es el presidente que más admira, que fue secretario del Trabajo y rompió la regla y brincó a presidente de México. Bueno, pues López Mateos, a pesar de sus enfermedades y de una vida azarosa en lo personal, se reunieron en Ciudad Acuña, una visita de amigos, informal. Luego vino la gran visita que se volvió emblemática, el famoso Camelot, con John F. Kennedy. Vino a la Ciudad de México, y también esa sí fue visita oficial con López Mateos. Luego, en 1966, en el año de 66, en Ciudad Acuña, se reunió precisamente para la inauguración de la Presa de la Amistad el presidente Johnson. Luego, en 67, Díaz Ordaz se fue a Ciudad Juárez y ahí se reunió. ¿Se acuerda usted? Bueno, tengo que estar hablando para varias generaciones y con mucho gusto, el chamizal. El chamizal era un terreno muy grande, el cual el río Bravo de pronto empezó a tener un brazo que desvió el agua, y entonces el chamizal empezó a pertenecer a los Estados Unidos. Bueno, después de muchas negociaciones diplomáticas nos devolvieron el chamizal. No sé qué será del chamizal hoy por hoy, es una buena pregunta para investigar, pero esto fue lo que sucedió en el caso que le estoy comentando. Luego llegamos al año 69, ya estaba Richard Nixon, el hombre de la larga nariz, I'm not a crook. Bueno, pues el señor se reunió, cuando todavía no era un crook, se reunió en Ciudad Acuña, y bueno, pues ahí también dedicaron otra presa, la Presa de la Amistad. Luego el señor Nixon se dio una vueltecita por la Noche de la Iguana, allá en Puerto Vallarta, una visita oficial por Jalisco. Luego en 74, el presidente muy alto, exjugador de fútbol americano, pero que se tropezaba mucho, quizás es de lo que más se recuerda de él. Bueno, pues Gerald Ford se reunió, adivine, con don Luis Echeverría, que todavía está en San Jerónimo, en la Ciudad de México. Y bueno, se reunieron en Nogales. Ahí pusieron en la tumba del padre Quino. ¿Se acuerda del padre Quino? Los vinos del padre Quino. Eusebio Quino. Bueno, pues ahí pusieron una piedra dedicatoria. En este caso lo hizo Luis Echeverría. Luego vino la presidencia veloz de 4 años de Jimmy Carter, el hombre de los cacahuates, pero que ha resultado mejor persona, entre comillas, que cuando era presidente de los Estados Unidos. Es un hombre incansable y que se conserva muy bien, al igual que su esposa Rosalind. Bueno, pues este empresario político finalmente vino a la Ciudad de México, fue una visita de Estado, y también fue al Congreso allá en Donceles, y pronunció, cuando el Congreso estaba ahí por supuesto, pronunció un discurso ante los congresistas mexicanos. Luego viene una época de romance. Si tuviera violines se los ponía. Una época de romance entre el señor José López Portillo y el señor Ronald Reagan. Yo no sé qué tenían de parecido, a veces me pongo a pensar, quizás que eran, como dirían las mujeres, muy apuestos los dos, cada uno en su estilo, pero finalmente hicieron un buen clic.
el señor López Portillo, ¿recuerda usted el famoso Alamein, un caballo carísimo que le regalamos todos los mexicanos? No sé si tocaron por su puerta y le pidieron la cooperacha para comprar el caballo y se lo llevó el señor López Portillo y estaba encantado el presidente de los Estados Unidos. Luego también hay que recordar que se reunieron en otras ocasiones. Una fue en Cancún, recuerdo muy bien, en 81. Estuvimos transmitiendo en vivo en 1981, donde llegaron los líderes más importantes del mundo, llegaron a Cancún. Fue un evento que duró varios días, que transmitimos en vivo desde ahí, a través de una emisora nuestra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado es que al final yo creo que si usted saca del archivo lo que se discutió, se va a dar cuenta que por lo menos 3/4 partes ya se olvidó. 3/4 partes, pero eso sí, cómo tomaron champaña. Luego viene la época en que Ronald Reagan le toca, porque él repitió 2 veces como presidente, Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, un tanto cuanto tímido, reservado, y estuvieron en La Paz, en Baja California, allá en el sur de la península, que por cierto ahorita está en proceso de recuperación, aunque algunos propagandistas dicen que ya todo quedó perfecto. Pero bueno, han sufrido mucho los amigos y les mandamos un saludo en Baja California Sur. Fue una reunión informal. Luego Ronald Reagan se volvió a reunir con de la Madrid en 1986 en Mexicali, también una reunión de amigos. En 1988 volvió a reunirse de la Madrid con Reagan en Mazatlán y ahí firmaron un acuerdo de telas, textil, un acuerdo textil para que pudiéramos los mexicanos exportar más telas hacia los Estados Unidos con ventajas de impuestos arancelarias. Y bueno, no se la quiero hacer muy larga, pero creo que es, a juicio de su servidor, creo que es importante recordar más o menos cómo nos hemos movido en este siglo pasado, el siglo XX. Llegamos a la época de William Clinton, William Jefferson Clinton, y él se reúne con el presidente Zedillo, esto es en Tlaxcala y en la Ciudad de México. Fue una visita de Estado. Antes, no podemos olvidar la visita que tuvo el presidente Bush, en este caso estamos hablando del padre, y se reunió con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el cual, ya sabe usted, hizo una superpista en su rancho de Agualeguas, en Nuevo León. Se hizo visita de Estado en la casa del presidente. Ya sabe que ellos cambian el protocolo a su gusto. Y bueno, pues ahí estuvo en Agualeguas y le mostró su casotota el señor Salinas de Gortari. Posteriormente, viene Zedillo, que ya se lo mencioné, allá en Tlaxcala y en el DF, visita de Estado. Otra visita de Estado que tuvo William Clinton en Mérida. Le gustó mucho Mérida y las ruinas y todo lo que usted ya conoce, que se visita. Posteriormente se reunieron en San Cristóbal de las Casas, Bush, el segundo Bush al poder. La primera reunión se preparó mucho, también por supuesto en el rancho, ya sabe usted que es una tradición, como lo dije con Salinas, en el rancho del señor Fox. Me quedé pensando porque, bueno, imagínense cuánto dinero se invirtió en mejorar la estructura de ese rancho antiguo, pero bueno, no nos pasaron la cuenta en el sentido de verla. Pero bueno, esa se llamó precisamente lo que llaman el Cowboy Summit, o sea, el verano de los vaqueros. Así que, bueno, pues ambos tenían sombreros y trataban de darle un sabor, porque a ambos les gustan los caballos y ambos tienen ranchos. Claro, el de Fox era más chiquito, de pronto quién sabe cómo se hizo grande, pero ese es otro tema que nunca nos han querido explicar, nunca nos van a querer explicar.
Por otra parte, hubo una reunión internacional, una conferencia sobre el desarrollo del financiamiento. Luego el señor Bush II con Vicente Fox en Los Cabos. Es una reunión de los países del Pacífico, entre todos. Luego nos fuimos a Monterrey, donde estuvo el señor Fox y también el señor Bush, el cual repitió, por eso es que hay varias reuniones. Luego tenemos la reunión de Cancún, Chichén Itzá, y ahí se atendió a lo que fue la reunión de los líderes de América del Norte, que ya señalé hace un rato. Entonces ahí tuvimos al primer ministro de Canadá, el señor Harper, tuvimos al señor Bush y tuvimos también del lado mexicano al señor Vicente Fox. Luego nos vamos a la última de Bush, se fue a Mérida, a Uxmal, y también se fue a ver las ruinas mayas. Ojalá que hubiera visitado otras ruinas que tenemos en el país, pero creo que no alcanzaba la gasolina para llevarlo. Luego llega el señor Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces, en esta reunión ya es con el señor Obama. Ya llegamos al final. Felipe Calderón en 2009, tenía 3 años en el poder, se reúne con Calderón, Obama, y es la única vez que aparece en el programa el control de armas. Es la única vez que se habla de los carteles, de las armas, del contrabando y de todas estas cosas. Especialmente en la presente administración sacaron una goma grandotota y han borrado lo más que han podido ese capítulo real que sigue existiendo en México. Pero cada quien tiene una forma de ver el mundo y es algo que aparentemente al señor presidente Peña Nieto pues no le es agradable y no quiere contaminar la imagen de su gobierno con esta realidad que viven millones de mexicanos y también algunos estadounidenses que se les cruzan a varios estados fronterizos y algunos más allá. Para ir terminando, después se reunieron el señor Obama en Guadalajara, estuvieron con el señor Harper también en una reunión de líderes del norte. Luego el señor Obama fue a Los Cabos, la reunión del grupo de los 20, por supuesto de los 20 adinerados. México fue sede. Luego de ahí nos vamos a 2 últimas. Enrique Peña Nieto, el 2 de mayo de 2013, en la Ciudad de México, recibe en una visita sorpresiva que comentamos hace tiempo. Fue una visita sorpresiva. Salió el señor Obama en la tarde, hora de Washington, y llegó en la noche a lo que se conocía como el Hotel Intercontinental, el Hotel Presidente. Se alojó hasta allá arriba y al día siguiente salió muy temprano, se fue a desayunar con el presidente, en este caso Calderón, y terminando el desayuno, quién sabe qué le fue a decir, pero mi percepción es que si va de noche, duerme, descansa, y al día siguiente va, desayuna, platican y se regresa a Washington, que no es como ir a un pueblito cercano o a una ciudad cercana, es porque algo importante han de haber tratado. Es porque algo importante han de haber tratado. Y luego para la penúltima, el 19 de febrero del año pasado, en Toluca. Ya sabe usted que a los presidentes les gusta enaltecer, bueno, a todos nos gustan nuestros lugares de nacimiento, ¿no? Salinas le gustaba Agualeguas, y entonces, bueno, pues ¿por qué no le va a gustar a Peña Nieto Toluca? Entonces la convirtió en la capital del mundo porque llegó el hombre más poderoso a Toluca, estuvieron ahí, tuvieron pláticas de las que se llaman privadas y como siempre, ya no lo sabemos de memoria, hablaron de comercio, de cultura, hablaron de educación, de eso hablaron también ahora, hablaron de intercambio de innovación, hablaron de intercambio de investigación y esto fue lo que se nos dio a conocer a los que estamos afuera de los muros. ¿Qué trataron adentro? Bueno, pues como ya le expliqué ese capítulo hace rato, esa es otra cosa. Y luego, bueno, pues estamos hoy aquí
transmitiendo desde los Estados Unidos. El día 6 de enero es el Día de los Reyes. Qué coincidencia, es el Día de los Reyes. Y se reúne Obama y se reúne el presidente Peña Nieto. Me dio la impresión, y con esto termino, me dio la impresión, y a lo mejor como ser humano me puedo equivocar, es una reflexión que quiero compartir con usted en Collective Beat. Hay veces que trasmina un ambiente, yo diría, de cordialidad, de agrado, hasta de, no sé, de sonrisas, se muestran la dentadura, se dan más abrazos. Los americanos no les gustan mucho los abrazos, incluso hay veces que le da usted un abrazo a un estadounidense y de pronto no sabe cuáles son sus intenciones, y ya no se diga si se lo da usted a una mujer. Así es la cultura de ellos y hay que respetarla. Pero nosotros ya sabe que con el compadre te va a romper los pulmones, nos damos unos super abrazos. Bueno, hay que aprender que eso no funciona aquí. Incluso a veces ni la mano. Bueno, no sé, me quedé con la impresión, pero a lo mejor soy yo nada más, que el presidente Obama no tenía el mejor semblante y el presidente Peña Nieto hizo, vamos a decir, si de manera natural o de manera un poquito más forzada, una cara amistosa, amigable, y bueno, finalmente se levantaron de los dos famosos asientos de color beige de la oficina oval y se fueron a lo que se llama lunch time, a la 1 de la tarde, hora de Washington. Y bueno, pues se supone que más tarde va a haber, no las han cambiado porque va a ir a Arlington, al famoso cementerio donde está mucha gente muy famosa, quizás el que más destacan es John F. Kennedy. Ahí va a entregar una corona simbólica al soldado desconocido. Los medios de comunicación, pues si no hay un cambio, se les ha mantenido a distancia. La reunión, a diferencia de otras, no de todas, pero de otras, los que estuvieron dentro de la oficina oval fueron unos cuantos y no se permitió la entrada de los medios de comunicación. En otras palabras, a mí me da la impresión, repito, a mí me da la impresión que hubo un acuerdo para que no dejemos entrar a los medios, porque en ese momento le van a hacer preguntas al señor Peña Nieto, que seguramente ya sabe cuáles son, y no quería exponer ni manchar su visita a Washington. Y vamos a ver el resto del día. Y en el caso de Obama, bueno, pues ya sabemos los problemas que tiene Obama y los que no tiene, pero de alguna manera iba a desfigurar lo que se buscaba, que era platicar con el presidente de México. Así que, bueno, esto es lo que hemos reflexionado sobre esta reunión. Habrá más, ya se lo presentaremos, esté pendiente de Collective Beat. Les recuerdo, como se lo va a recordar a Andrea también, que estamos esperando su donativo. Sí, dije donativo. Dije donativo porque así es, como ya lo expliqué, la empresa Kickstarter, que está en Brooklyn, que maneja la impresionante cantidad de $1,700 millones en nuevos proyectos en todo el mundo, de cosas que parecían que no funcionaban para los banqueros, para los inversionistas, etcétera. Pero en este caso, a diferencia de otro tipo de producto, en este caso yo creo que la verdad, por lo menos esta verdad, si usted no está de acuerdo, pues para eso tenemos el Facebook, el Twitter y otras cosas. Pero la verdad, dígame, ¿qué precio tiene la verdad? Si usted es señora y le pregunta a su marido a las 3 de la mañana, oye, Ranulfo, ¿dónde estuviste? Ay, es que el jefe me entretuvo. Yo creo que usted no se la va a creer porque aparte trae una botella de mezcal, la corbata la trae hacia atrás y los pantalones se le vienen cayendo.
Entonces, usted quiere la verdad. Eso es lo que estamos haciendo aquí a través de este sistema de donación y bueno, pues póngale precio a la verdad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Le agradezco muchísimo y a continuación vamos con nuestras direcciones digitales para que usted pueda comunicarse con nosotros y ayude a ayudarse. No se la estoy vendiendo, es una realidad. La verdad nos hará libres y se ha demostrado. Muchas gracias. Se despide por el momento José Gutiérrez Vivó. Ya te puedes suscribir a nuestro podcast gratuito en iTunes. Solo busca Silencio con José Gutiérrez Vivó y dale clic en suscribir. Nuestro programa automáticamente se descargará en tu teléfono o computadora. También encuéntranos en SoundCloud como Collective Beat. Suscríbete a nuestra lista de correos en nuestro sitio web www.collective-beat.com para más información. Búscanos en Facebook como Collective Beat. A nivel de agentes especiales, a nivel de las agencias de inteligencia, no lo sé, porque eso solamente pues es material clasificado, pero indiscutiblemente que no dudo que los Estados Unidos en este caso tengan un plan, pero bueno, nos corrieron la cortesía y México también la corrió para que si en algo te puedo ayudar, para que las relaciones se puedan superar pronto, ambos contamos con ambos. Otro de los temas tiene que ver con lo que es la infraestructura, o sea, las instalaciones que hay en la frontera entre México y los Estados Unidos. Se volvió a reiterar algo que ya no sabemos todos, que es la frontera más cruzada del mundo, que hay que esperar mucho tiempo, en ocasiones demasiado tiempo para cruzar, ya sea a pie, en vehículo o en transporte público o en transporte de carga. Y esto se debe a que las tecnologías, tanto estructurales en materia de ingeniería como las tecnologías en el terreno electrónico y digital, aunque se han mejorado, todavía están lejos de lo que requiere una frontera como esa para poder ser eficiente, porque al final de cuentas le quita el tiempo a las personas en lo físico, le quita el tiempo a quienes contratan a esas personas, ya sea del lado de los Estados Unidos o del lado mexicano, y bueno, ya no se diga aquellos que van en un autobús de pasajeros que no llegan a tiempo, y bueno, en el caso del comercio, de la industria, muchas veces los productos se retrasan años. Es un crecimiento que si usted divide la cantidad, se va a dar cuenta que realmente es un crecimiento muy bajo. No porque despreciemos incluso una décima, pero finalmente pensaríamos que fuera mucho mayor. Ahora, en el caso de lo que es el mundo de la diplomacia, por supuesto, es un bocadillo muy apetitoso el poder tener a los dos presidentes conversando, realizando actividades, y bueno, este es el deleite del cuerpo diplomático y del cuerpo consular, y también por supuesto una carga de trabajo muy grande a lo largo de muchas semanas y también de las posteriores. Pero específicamente en el caso del presidente Peña Nieto, es una visita que me atrevo a pensar, y lo dejo subrayado, me atreví a pensar que es una visita que no es una coincidencia en el calendario de este año que estamos iniciando. No es una coincidencia porque venimos hace ya un buen tiempo teniendo una circunstancia muy compleja en la imagen del presidente de México, adentro y afuera. Venimos esperando respuestas que hay de dos, unas que no llegan pero se nos ofrecen y otras que llegan pero en un tono discursivo y esperanzador, pero finalmente no las acabamos de ver de manera completa. Durante la reunión que tuvieron ellos, hay que recordar que al final
estuvieron sentados en la ya muy más de la cuenta y esto detiene las cadenas productivas. Mal que bien se ha logrado, pero indiscutiblemente fue señalado como algo importante que se tiene que hacer. Yo recuerdo que en algunas de las visitas que tuvieron los presidentes de los Estados Unidos y de México en los tiempos del expresidente Felipe Calderón, se hablaba precisamente de esto, que teníamos, esto lo dijo en el siglo XX, que teníamos que construir la estructura en la frontera, la estructura del siglo XXI. Bueno, ya sabemos que estamos en el siglo XXI y bueno, pues estamos en el año 15 del siglo XXI y me llamó la atención que volviera a repetirse la necesidad. Quizás esto quiera decir que pues en detalle no hemos hecho lo que debiéramos, tanto nosotros como quizás ellos también, para poder agilizar la frontera. En cuanto a el trasfondo, a mí me parece que la visita del presidente Peña Nieto, le decía al principio que es muy oportuna políticamente porque le viene a dar un espaldarazo, dado que el hombre, como se le califica, más importante, poderoso del mundo, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, sea quien sea, lo importante es el cargo al final, le haya recibido en los primeros días de trabajo. Y esto pues es un mensaje que seguramente será bien manejado para efectos de la difusión presidencial y también a nivel internacional, porque se han recibido infinidad de señalamientos y de críticas y de acusaciones. Famosa oficina oval, donde han estado varios presidentes mexicanos en diferentes épocas. Y en este caso había tres temas, vamos a decir, principales mencionados por los señores presidentes. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la inseguridad o del crimen, o como quiera usted llamarlo, en el caso mexicano. Y bueno, el presidente de los Estados Unidos fue muy preciso, muy calmado como es él, en decir... deseamos a México que pueda combatir, que pueda mejorar la situación de la inseguridad y bueno, pues si en algo nos requieren, siempre estamos listos como buenos vecinos, pero es un asunto que ustedes, por supuesto, lo tienen como número uno en su agenda nacional. En otras palabras, no hubo un compromiso de algo específico, lo que usted quiera pensar en materia de lucha en contra de toda esta delincuencia. En el segundo aspecto se habló de Cuba y pues se dijo que posiblemente México, que ha sido propiamente el único país hasta hace poco tiempo que mantuvo relaciones con el gobierno de Castro Ruz y durante muchos años, bueno, pues posiblemente podríamos ayudar ahora que Estados Unidos, como ya es conocido, decidió entablar relaciones diplomáticas, al igual que Cuba, con ambos países. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es que no sé si tengamos mejores contactos que los que pueda tener Estados Unidos, ya sea a nivel diplomático. Bajo la alfombra, José Gutiérrez Vivó reflexiona. El día de hoy se está realizando, todavía no termina, la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Washington. Y en el caso de los días previos, incluso de las semanas previas y a veces hasta meses previos, como siempre en el caso mexicano, empieza a crearse una ola que va creciendo y creciendo porque existe la percepción tanto en la sociedad como en el mundo de la política y de los negocios sobre la importancia de la visita del presidente de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ya no se diga cuando nos han visitado presidentes de los Estados Unidos aquí en alguna parte de la República Mexicana, no siempre en la capital. En este caso, es una visita la cual generó una expectativa dependiendo a quién le pregunte usted. Algunos quizás en el terreno de los negocios
pensaron que recordar una vez más los 20 años del llamado Tratado de Libre Comercio, pues podría ser una buena oportunidad para mejorar algunos de los aspectos de la mecánica del mismo. Los números arrojan que después de un poco más de 2 décadas, el crecimiento del comercio entre los dos países ha sido, para mí, escaso. 11.7% en casi 20